Eh, pero bueno, qué sé yo, cada uno sabrá. Roxana Bruno es bioquímica y doctora en inmunología. Roxana, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Muchas gracias por la comunicación y le mando un saludo a toda su audiencia en esta mañanita de martes. Bueno, gracias. ¿Qué pasó ahí? Roxana, bueno, primera cuestión al respecto de todo lo que nos está ocurriendo. Usted forma parte de un grupo de profesionales que se ha venido expresando con una mirada crítica al respecto del tránsito que cuando menos en Argentina se ha elegido para enfrentar este esquema y o situación de pandemia. En el día de ayer, voceros gubernamentales y el propio gobierno a través del jefe de gabinete dijeron o dieron a entender que las acciones de los argentinos lo único que van a hacer es propagar exponencialmente el virus, cuestión que creo que queda demostrada empíricamente por lo que ocurrió tanto el 20 de junio como el 9 de julio, donde si bien fueron movilizaciones que no llegaron a la magnitud de ayer, también lo fueron y muy, pero muy importantes. Cuéntenos su lectura, su mirada desde la ciencia al respecto de esto que estamos atravesando. Bueno, ayer fue una muestra clara en todas las provincias del país del cansancio que tiene la gente, del cansancio del relato oficial, del miedo, del pánico y de sostener que tenemos que seguir en cuarentena, tenemos que seguir encerrados, resignando la economía, resignando la salud, resignando la familia, para esperar que llegue una vacuna milagrosa que nos va a salvar de una enfermedad que la gente, con el sentido común, se ha dado cuenta que afecta a un grupo de la población susceptible, tal y como venían las noticias de Europa, de España, de Italia, cuando se desencadenó el brote, en el cual veíamos que sí que había una población susceptible, con unas comorbilidades y con una edad que les podía hacer más susceptibles a sufrir la enfermedad, pero que la gente joven, la gente sana y los niños podían contagiarse, pero desarrollaban una enfermedad leve, que podía ser asintomática, como un resfrío leve, moderado, o incluso una gripe un poco más fuerte, más grave. Y sabíamos que un 5% podía llegar a necesitar internación en una terapia intensiva, y ahora sabemos perfectamente que de 100 infectados, 5 necesitan terapia intensiva y 2 pueden fallecer por complicación de sus patologías de base. Entonces estamos hablando que hay un 98% de esos 100 infectados que sobreviven a la enfermedad de manera natural y sin necesidad de vacuna. Entonces, este sentido común de ver que la mayor parte de la población sufre una enfermedad leve o moderada y que la supera sin ningún inconveniente, le hace pensar a la gente que todas las medidas son realmente desproporcionadas y que van a causar mucho más daño que el que se quiere evitar. Ahora, su pregunta de cómo veo yo esta manifestación y si esto va a llevar a un mayor número de contagios, le contesto que sí. Probablemente el virus va a seguir circulando porque lo tendría que haber hecho todos estos meses y ya tendríamos que haber tenido contacto gran parte de la población con ese patógeno y hubiéramos desarrollado una inmunidad natural por contacto con las mucosas, y la gente joven habría desarrollado esa inmunidad de comunidad o inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño que se le llama, y la transmisión hubiera bajado mucho antes. Esto es el mecanismo natural de las enfermedades infecciosas. Y cuando no se hace la inmunidad en el momento que se tiene que hacer, que es en el momento del pico estacional, bueno, vienen los rebrotes, como se está viendo en este momento en España, y como también va a suceder en Argentina por la cuarentena tan desmedida. Ahora, también le tengo que decir que países que no hicieron cuarentena, como en el caso de Suecia, no tiene rebrotes y ha bajado a 0 el número de casos. Uh-huh. Ahora, en el día de hoy, a ver, tenía acá, tempranito había mirado esto, un informe publicado en las últimas horas dice que la inmunidad de rebaño, así se le llama, ¿no?
estaría mucho más cerca que las estimaciones que se han hecho en los últimos días, tomando este estudio que estoy haciendo mención, publicado en el New York Times, hecho por Apurva Mandavili, en una proporción muy grande, porque el debate que hoy se está dando, y esto arranca con la primer informe que tomó la Organización Mundial de la Salud basado en un modelo del Imperial College, es el debate al respecto de los modelos de análisis, que son modelos de cruce matemático sobre los cuales se han hecho afirmaciones cuasi definitivas de carácter científico en general. Así es, definiciones que se han hecho afirmaciones cuasi científicas, ya como irrefutables, y que hemos visto efectivamente que fallaron, que se equivocaron. Se esperaba un modelo exponencial de contagios y de muertes que no se cumplió, porque vemos que aunque el número de contagios sube, el número de víctimas no se correlaciona con el número de contagios. Nosotros tenemos en Argentina 260.000 test positivos, que no significa 260.000 casos de COVID, de neumonía bilateral atípica, sino que vemos que tenemos alrededor de 5.000 personas fallecidas. Entonces quiere decir que tenemos 265.000 personas que sobrevivieron a la enfermedad. De tal manera que los modelos matemáticos que predecían un modelo exponencial de contagio y muerte no se cumplieron. No se cumplieron ni en Argentina ni se cumplieron en ningún país del mundo. Y también quedó establecido que las cuarentenas causaron más daño y causaron más muertes que beneficios. Y ahí tenemos ejemplos claros, como Suecia, como mencioné recién, como Uruguay, y como los 5 estados en Estados Unidos que no hicieron cuarentena, que tienen muchísimas menos muertes que los estados que sí cuarentenaron a su población. Todo esto, nosotros lo veníamos, desde epidemiólogos argentinos metadisciplinarios, lo veníamos diciendo desde el primer día, que queríamos hablar con el presidente, que entendíamos que no se iban a cumplir los modelos matemáticos que venían de Reino Unido, que estaban exagerados, que no se estaba cumpliendo y que la realidad nos estaba diciendo que no tenía el virus la letalidad que se esperaba o que decían la Organización Mundial de la Salud que el virus tenía. Entonces nosotros decíamos que con un 50% de la población sana que tomara contacto con el virus, íbamos a alcanzar la inmunidad de grupo y iba a cortarse la transmisión. Y bueno, el tiempo nos va a ir dando la razón. Lo que lamentamos es que Argentina haya tenido que estar 151, 152 días en cuarentena, arruinando su economía, empeorando la salud de la gente, porque como usted sabe y como vienen denunciando desde distintos colectivos, se ha abandonado el tratamiento de enfermedades crónicas, bueno, mire, se ha aumentado la pobreza. Lo vamos a hablar en un próximo bloque aquí con un colega suyo cardiólogo, porque en lo que va de este año se han duplicado las muertes por infarto en Argentina. Así es. Entonces estamos viendo que en realidad, después de esto, viene una pandemia muchísimo peor, con consecuencias para la salud y para la economía, con consecuencias económicas y sociales, mucho peores que las que supuestamente querían evitar con estas medidas restrictivas, que son desproporcionadas y vamos a seguir sosteniendo, y el tiempo nos va a ir dando la razón, aunque lamentamos realmente el daño que se estaba provocando a la República Argentina por una actitud tan cerrada, tan poco comunicativa, tan poco democrática, y hemos tenido que llegar hasta los senadores y hasta los diputados de la Nación para pedir, por favor, un debate en el Congreso. Porque todas las medidas que afecten a la salud de la población, a la economía de la población, no se pueden tomar por decreto de manera unilateral, suspendiendo los poderes. Todos los estados del mundo han estado debatiendo en los congresos las medidas sanitarias, y acá en Argentina se suspendieron los poderes y estamos un decreto emitido el 12 de marzo de 2020 por una cuarentena
con ASPO por un año, con cierre de los aeropuertos, y nosotros decimos, pero ¿cómo se puede saber que necesitamos estar encerrados y que nos están tratando como inmunosuprimidos, como personas que no tienen un sistema inmune competente para hacer frente a una infección respiratoria de la época que ya vemos que tiene una sobrevida del 98%? Bueno, dicho está, seguiremos conversando, Roxana, que tenga una buena jornada, gracias por su aporte, muy amable. Le agradezco muchísimo y un saludo muy cordial y a sus órdenes. Bueno, la doctora Roxana Bruno.